El asesinato existe desde tiempos inmemoriales. Y también el afán por encontrar a los asesinos. Cuando la labor detectivesca y la ciencia se unen, nacen nuevas herramientas forenses. 1915, estado de Nueva York. Un jornalero se encuentra con una escena espantosa. 2 personas muertas a balazos. Por el arma homicida, el jornalero se convierte en el principal sospechoso de asesinato. Alguien tenía que establecer un vínculo entre el arma y la escena del crimen. Para resolver el caso, los investigadores recurren a un nuevo campo forense: la balística. La ciencia forense moderna, como la identificación de armas de fuego, sencillamente no existía. ¿Podrán los pioneros de esta incipiente ciencia usar las marcas distintivas de las balas para descubrir la verdad? 87 años después, la balística moderna se enfrenta a un reto de vida o muerte cuando un francotirador siembra el terror en Washington, D.C. El pánico se apoderó de toda el área metropolitana de Washington. La mejor forma de atrapar a este brutal asesino en serie es examinar las balas extraídas de las víctimas. Debíamos ponernos a trabajar con ellas inmediatamente. Necesitábamos la información balística para poder relacionar los asesinatos. Técnicas forenses pioneras. Balística forense. Hay tráfico intenso en la vía de circunvalación del sur de Washington. 3 de octubre de 2002. Los residentes del área metropolitana de Washington se enfrentan a su dosis diaria de atasco en las vías de circunvalación de la capital, ignorando que sus preocupaciones cotidianas están a punto de ser barridas por una ola de terror. A las 7:41 de la mañana, James Buchanan, un paisajista de 39 años, está cortando el césped frente a un concesionario de coches cuando de pronto se desploma. Pero la auténtica sorpresa es que ha recibido un disparo. Una ambulancia traslada de urgencia a Buchanan al hospital del condado de Montgomery, en Maryland. Pero fallece a consecuencia de un único impacto de bala. Para el detective Drew Tracy, el asesinato de James Buchanan tiene un significado especial. El padre de Buchanan era agente de policía del condado de Montgomery. Fue un duro golpe, para mí y para los agentes veteranos y los oficiales del departamento que conocían a su padre. Pero la pregunta es, ¿quién lo ha matado? No hay testigos del ataque. Nadie vio a Buchanan discutir con nadie. Y tampoco hay indicios de un intento de robo. 31 minutos después, a tan solo 6 kilómetros del lugar en el que dispararon a Buchanan, el taxista Prem-Kumar Walekar es abatido en una gasolinera. El coche estaba en la gasolinera junto a los surtidores. El señor Walekar estaba llenando el depósito de su vehículo cuando recibió un único balazo. En ese momento lo que más nos interesaba era localizar al autor de los disparos. El taxista muere instantáneamente. Al igual que James Buchanan, es abatido de un solo disparo efectuado por un potente rifle. Tampoco esta vez hay sospechosos, ni móvil aparente, ni ningún testigo. A esas horas de la mañana, en plena hora punta, tendría que haber habido alguien. Algún testigo ocular en el lugar de los crímenes, si es que el francotirador disparó al descubierto. Y este es solo el comienzo de un auténtico reino del terror. En las siguientes 12 horas el asesino actúa 3 veces más. A las 8:37 de la mañana, Sara Ramos, de 34 años, se baja de un autobús y se sienta a leer un libro en un banco cuando la asesinan de un disparo.
A las 9:58 de la mañana, Lorian Lewis Riviera, de 25 años, muere en una gasolinera de Kensington, Maryland. Casi 13 horas después, a las 9:15 de la noche, Pascal Charlot, un carpintero jubilado, es abatido de un único disparo en Washington. 5 asesinatos en un solo día. Solo hay una conclusión posible, y es aterradora. Un francotirador está asesinando a sus víctimas al azar. Nos enfrentábamos a algo que jamás se había visto en la zona. Lo cierto es que casi ningún cuerpo de policía había vivido una situación parecida en este país. Pero el asesino solo acaba de empezar. Durante un periodo de 3 semanas, mueren otras 5 personas. Y 3 más resultan heridas. El caos y el terror se apoderaron de la gente. Las familias no llevaban a sus hijos a sus actividades extraescolares, no iban a comprar, no salían de sus casas. La gente temía por sus vidas porque los asesinatos no cesaban. Hubo que hacer un llamamiento a la calma. Los políticos tienen la responsabilidad de salir y tranquilizar a la gente en todo momento, pero cuesta hacerlo cuando han sucedido varias muertes. Los investigadores determinan que ninguna de las víctimas se conocía entre sí. Lo único que les vincula es la muerte. Y todas fallecieron por un único y certero disparo. Un tiro, un muerto. Es una especie de consigna militar que suelen usar los francotiradores en la guerra, algunos de los mejores. Nos preocupaba que estuviéramos lidiando con alguien que tuviera adiestramiento militar, entrenamiento avanzado como cazador o algún tipo de experiencia como francotirador. Su objetivo parecía ser el de un tiro o un muerto, pero los que usan dicha consigna la mayoría de las veces apuntan a la cabeza porque normalmente se trata de un disparo letal. Y lo curioso de estos casos es que los disparos iban dirigidos al tronco. Dependiendo del calibre y de la cantidad de pólvora utilizada, una bala de un rifle de alta velocidad puede viajar a una velocidad de 600 a 1200 metros por segundo. A esa velocidad, un rifle puede alcanzar su objetivo desde una larga distancia e infligir daños sustanciales. Ahora los detectives del caso del francotirador necesitan saber si el mismo rifle de alta velocidad es el responsable de todos los asesinatos. Y las balas de las víctimas son la única prueba con la que cuentan los investigadores. Necesitábamos la información balística para poder relacionar los asesinatos, y posteriormente se necesitarían como pruebas físicas para fundamentar el caso. Cada segundo es crucial para atrapar al asesino o asesinos, y la balística será el elemento clave para resolver este caso. La balística forense es la ciencia que sirve para identificar y relacionar las balas con las armas empleadas en los crímenes. Constituye una de las herramientas más importantes en la lucha contra el crimen. Esta ciencia se ha probado y testado en laboratorios y lleva décadas siendo empleada en los tribunales. Y los conceptos básicos de la balística tienen su origen en el siglo XIX. A principios de la década de 1800, los investigadores intentaban seguir la pista a las armas utilizadas en los crímenes a partir de las balas extraídas de los cuerpos. Usaban la forma y el tamaño de las balas para averiguar ciertos detalles, como por ejemplo el calibre del arma empleada. Este uso primitivo de la balística se puso a prueba durante la Guerra Civil estadounidense tras la muerte del general confederado Stonewall en una batalla. La investigación sobre su muerte arrojó un resultado sorprendente. La bala mortal provino de un rifle confederado. Resultó que Jackson había muerto víctima de fuego amigo. En 1895, Alexander Lacassagne, un pionero en el análisis de las salpicaduras de sangre, toxicología y otras disciplinas forenses, se convierte en el primer científico en estudiar las marcas distintivas de las balas tras ser disparadas. Su tratado, La deformación de las balas de revólver, sienta las bases de la ciencia balística. Por desgracia, todavía no existía un método fiable para establecer el vínculo entre un arma de fuego específica y una bala determinada, pero eso estaba a punto de cambiar.
Una innovación diseñada para aumentar la precisión de las armas de fuego produjo un efecto colateral sorprendente que abrió la posibilidad de rastrear el origen de las balas. Todo gracias a un proceso llamado estriado. Los fabricantes de armas se percataron de que los proyectiles que viajaban girando en espiral alcanzaban sus objetivos con mayor precisión, igual que un balón de rugby. Para crear ese efecto giratorio en un arma, grabaron surcos o estrías en el cañón, con el fin de que la bala rotase en vez de salir disparada directamente. No obstante, tendrían que pasar algunos años más para que alguien reparase en el hecho de que el estriado hacía algo más que mejorar la precisión. Los surcos grabados en el cañón dejaban una marca distintiva en cada bala. Una marca tan única como una huella dactilar. Año 1915. El condado de Orleans, en el estado de Nueva York, es una apacible comunidad agraria situada en la orilla sur del lago Ontario. El día 22 de marzo, antes de despuntar el alba, el jornalero alemán Charles Stillow se levanta para iniciar sus tareas diarias. Charles Stillow era un inmigrante alemán. Trabajaba como jornalero con un contrato de servicio por un año y realizaba distintas tareas y trabajos, como recoger manzanas, arar la tierra o alimentar a los animales. Y al finalizar el año, era como cualquier bracero asalariado, que va cambiando de un empleo a otro. Ocupaba siempre el puesto más bajo en la escala laboral. De pronto Stillow oye un grito. Cristales rotos. Y un disparo. Cuando salió por la puerta delantera, sus pies tropezaron con algo. Todo estaba muy oscuro. Miró hacia el suelo y vio a una mujer tendida. Era el ama de llaves de la granja de los Phelps. Se llamaba Margaret Walcott. Margaret Walcott yace en medio de un charco de sangre. Ha recibido 3 disparos, pero no es la única víctima. Stillow se dirige a la casa principal, donde vive su jefe, Charles Phelps. Se acercó a la casa con mucha cautela. La rodeó por un lado y vio que la puerta de la cocina estaba abierta. Cuando entró en la cocina, vio a Charles tendido en el suelo y uno de sus pies mantenía entreabierta la puerta. Lo miró y Phelps todavía respiraba, pero estaba inconsciente. Respiraba con mucha dificultad. Phelps muere sobre el suelo de la cocina, justo donde Stillow lo ha encontrado. La policía local acude a investigar la escena del crimen. Cuando los investigadores registraron la casa de Phelps, observaron que alguien había revuelto todo su dormitorio. A los pies de la cama había un buró con todos los cajones abiertos. Era allí, según declaró su sobrino Melvin Jenkins, donde Phelps guardaba siempre el dinero, pero no había nada. Pensaron que sería un vulgar robo. Los investigadores barajan la hipótesis de que Phelps pudiera haber sorprendido al ladrón y que tras producirse un forcejeo, tanto él como Walcott acabaron muertos. Sin embargo, la policía halla la declaración de Stillow confusa y contradictoria. Enseguida empiezan a considerarle un posible sospechoso, así que deciden interrogarle a fondo. Le acribillaron literalmente a preguntas. No se anduvieron por las ramas. Le preguntaron directamente si poseía armas y él respondió que no. Los agentes interrogan al sospechoso durante 2 días, sin dejarle comer ni dormir, y siguen presionándole sin cesar con preguntas directas, hasta que por fin Stillow hace una sorprendente confesión. Confesó que no había dicho la verdad. Y la confesión más importante fue que efectivamente poseía un revólver del calibre 22. No solo posee un arma, sino que su calibre coincide con el de la bala que mató a su jefe. Pero los policías buscan algo más que una posible coincidencia. Quieren una confesión. Le tuvieron sin dormir y sin apenas comer. Fueron implacables. Hasta que por fin, tras horas de interrogatorio, la policía obtiene lo que busca. Stillow hizo una declaración en la que reconocía que había matado a Charles Phelps y a Margaret Walcott. Charles Stillow es acusado de doble asesinato y enviado a prisión a la espera de celebrarse juicio.
La familia de Stilow intenta protegerlo ocultando la presunta arma del crimen. Pero cuando la policía finalmente la encuentra, está plenamente convencida de que tiene en su poder la prueba crucial en un caso sin fisuras. Sin embargo, justo una semana antes del juicio, Stilow niega haber hecho la confesión y también ser el asesino. Para montar un caso sólido contra Stilow, el fiscal tenía que centrarse en el arma del crimen, y eso implicaba encontrar a alguien capaz de establecer el vínculo entre el arma y la escena del crimen. Pero esa circunstancia hará que los investigadores, los fiscales y Charles Stilow se embarquen en un tortuoso viaje lleno de falsedades, técnicas forenses pioneras y pruebas balísticas que podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por primera vez en la historia, el éxito o el fracaso de un caso de asesinato va a depender de una nueva ciencia, la balística forense. Los detectives que investigan un doble asesinato cometido en 1915 confían en que un avance revolucionario en la tecnología de las armas de fuego pueda ayudarles a condenar al jornalero Charles Stilow. En 1915, lo que podríamos considerar como una ciencia forense moderna, es decir, la identificación de armas de fuego, sencillamente no existía. Pero eso está a punto de cambiar. Los surcos añadidos en el interior de los cañones no solo mejoran la puntería y la precisión de las armas de fuego, sino que dejan una marca única en cada una de las balas que disparan. Pero nadie ha usado esas marcas como pruebas hasta que entra en escena un hombre llamado Albert Hamilton, que había publicado un libro muy popular sobre temática forense, y como perito judicial gozaba de gran reputación por mantener la calma bajo presión. Albert Hamilton se publicitaba como experto forense en varios campos, como armería, grafología y toxicología, entre otros. Hamilton utilizará los últimos avances en la fabricación de armas para ayudarle a identificar las balas de la pistola. La clave para la identificación de las armas de fuego consiste en comparar una bala de prueba con la bala encontrada en la escena de un crimen, para saber si ambas fueron disparadas con la misma arma. Cada fabricante usa su propia técnica para labrar los cañones de sus armas, creando los llamados campos y surcos. Los campos del cañón son las partes sobresalientes, y los surcos las hendiduras labradas entre dichos campos. Los campos y los surcos obligan a la bala a salir girando en espiral y la mantienen estable durante la trayectoria, pero también dejan minúsculas marcas en cada bala que atraviesa el cañón. Esas marcas pueden ayudar a los expertos en balística a identificar fácilmente el modelo y calibre del arma de la que proceden. Y si se examina más de cerca, también se pueden hallar minúsculas imperfecciones microscópicas en dichos campos y surcos. Sus ásperos bordes dejan marcas conocidas generalmente como estrías o estriaciones en cada bala que sale del arma de fuego. Y si las estriaciones o marcas dejadas por un cañón de cada proyectil son idénticas, podemos asignar la bala de la escena de un crimen al cañón de un arma determinada y, por lo tanto, identificar el arma de un crimen. Pero en 1915 todavía no se ha hecho nada por el estilo. Demostrar que las balas de la víctima salieron de la pistola del sospechoso no será tarea fácil. Las marcas de las balas son casi imperceptibles y las diferencias entre distintas armas mínimas. Para poder cotejar las balas, Albert Hamilton necesitará emplear lo que se conoce como microfotografías. Se trataba de primeros planos muy detallados. Encontró lo que él llamó 9 arañazos distintivos en las balas. Según Hamilton, los arañazos de sus balas de prueba coinciden con los de las balas halladas en la escena del crimen. Y eso, sostiene Albert Hamilton, solo puede significar una cosa. La pistola de Charles Stilow había matado a Charles Phelps y a Margaret Walcott. Hamilton insiste en que ha demostrado que la pistola de Stilow fue el arma utilizada en el crimen. Y con ello no solo ha ayudado al fiscal a fundamentar el caso contra Stilow, sino que ha creado una nueva rama de la ciencia forense. El fiscal utiliza esta prueba pionera como prueba en el juicio contra Stilow. La participación de Albert Hamilton en el caso fue bastante problemática para la defensa, porque no contaba con ningún otro experto que pudiese contradecir su testimonio. Y el hecho de que Stilow poseyera un revólver del calibre 22 se lo puso muy fácil al fiscal. El jurado sopesa las pruebas balísticas incontrovertibles de Hamilton y comienza a deliberar.
La credibilidad de esta nueva ciencia, así como la vida de Charles Stillow, penden de un hilo. En los 87 años transcurridos entre el caso de Stillow y la investigación del francotirador de Washington, la balística forense se ha hecho más precisa y rigurosa. Los potentes microscopios de electrones permiten a los investigadores estudiar las balas con mucho mayor detalle. Pero en octubre de 2002 no sirve de mucho consuelo para los detectives que siguen buscando al escurridizo francotirador de Washington. En el espacio de 3 semanas el francotirador se ha cobrado 10 vidas y ha provocado el caos en el área metropolitana de Washington. Cundió el pánico. El pánico se apoderó de toda el área metropolitana de Washington. Hubo personas que fueron asesinadas mientras estaban comprando, otras que murieron mientras estaban echando gasolina. La gente temía por sus vidas porque los asesinatos no cesaban. La línea telefónica establecida para que el público proporcione pistas a la policía no da abasto. Muchas personas afirman haber visto una furgoneta blanca abandonando los lugares donde se produjeron varios asesinatos. La policía comienza a parar furgonetas blancas por toda el área metropolitana de Washington, pero sin ningún resultado. Los investigadores carecen de testigos oculares y de sospechosos. Lo único que tienen por ahora son las balas extraídas de las víctimas. Y lo primero que las balas tendrán que responder es una pregunta clave. ¿Están los investigadores detrás de un solo asesino o de un grupo de asesinos que trabajan juntos? En el laboratorio de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego en Rockville, Maryland, Walter Dandridge, investigador jefe de armas de fuego, se propone responder a esa pregunta, empleando las balas extraídas de las víctimas durante las autopsias. Habría entre 4 y 5 balas, pero también un número de fragmentos desprendidos de ellas. Cuando Albert Hamilton realizaba sus comparaciones para el caso Stillow, contó con una ventaja. Las balas de los cuerpos de las víctimas estaban más o menos intactas y eran más fáciles de extraer y estudiar. Pero las balas de los potentes rifles actuales están especialmente diseñadas para disgregarse en el cuerpo. Tras el impacto, las balas se fragmentan y cada uno de dichos fragmentos se adentra por separado en la víctima con objeto de causar más daños, lo cual dificulta el trabajo de la balística forense. Un equipo de patólogos dirigidos por Richard Fowler fue el encargado de encontrar todas las pruebas balísticas durante las autopsias. Con estos rifles de alta velocidad, las balas quedan muy fragmentadas. Lo llamamos tormenta de nieve porque ese es el aspecto que presentan. Es como un conjunto de copos de nieve que quedan esparcidos por todas partes. Parece nieve. Localizar y extraer todos los fragmentos se convierte en una tarea bastante compleja. Se trata de pequeños fragmentos que se dispersan y crean su propia trayectoria, creando cada uno de ellos su propia herida individual. Esto hace que aumente el daño causado al individuo que recibe el disparo y la probabilidad de una muerte rápida o instantánea. Cuantos más fragmentos encuentren los patólogos, más fácil les será a los expertos en balística identificar el tipo de balas y de armas que usa el francotirador de Washington. Una vez que los patólogos extraen todos los fragmentos de las balas, Dandridge puede comenzar a trabajar. Lo que intentábamos averiguar, a partir de aquellas pruebas, era el calibre y el tipo de arma de fuego que había disparado los proyectiles. Dandridge dispone de una herramienta de la que Hamilton careció, el llamado microscopio de comparación. Este microscopio constituye un gran avance, porque permite a los científicos comparar dos balas yuxtaponiéndolas. Un microscopio de comparación es en realidad dos microscopios unidos por un mismo par de oculares. Te permite ver dos objetos al mismo tiempo, uno a cada lado. Dandridge busca las marcas dejadas por los campos y los surcos en las balas y las estrías más pequeñas. Y compara las balas disparadas en cada asesinato. Observé que las marcas microscópicas de una bala y otra, las estrías, se alineaban. Estaba plenamente convencido de que habían sido disparadas por la misma arma. Ahora la policía sabe que una sola arma y probablemente un solo francotirador están implicados en todos los disparos. El estudio balístico fue crucial.
porque obviamente nos indicaba que en todos aquellos disparos solo había intervenido un arma, lo cual me llevó a pensar que el autor de los disparos era un solo francotirador, o posiblemente más de uno utilizando la misma arma. No nos enfrentábamos a varias armas utilizadas posiblemente por dos individuos, aunque efectuaran un solo disparo. De modo que enseguida supimos que solo había un arma implicada. Y por ende supimos, aunque en nuestro foro interno todos presentíamos ya que iba a ser así, que los casos estaban relacionados y que se había empleado la misma arma. Eso lo confirmaba. La policía posee otra información clave. Han identificado también el arma del francotirador, un rifle Bushmaster. Ahora solo tienen que arrebatárselo al asesino de una vez por todas. El 9 de octubre el francotirador dispara a 2 personas más. Una mujer en Spotsylvania, Virginia, queda muy malherida en el aparcamiento de un centro comercial. Y en Bowie, Maryland, un chico recibe un disparo cerca de su escuela. Ambos sobreviven, pero tras cada atentado la búsqueda del francotirador se hace más perentoria. Entonces, 17 días después de la primera víctima, se produce otro atentado mortal. Un hombre de 37 años queda en estado crítico tras recibir un balazo cuando salía de un restaurante de la cadena Ponderosa en Ashland, Virginia. Pero en esta escena del crimen hay una diferencia. Esta vez el francotirador deja tras de sí algo más que una víctima. Y proporciona a los investigadores una de sus mejores pistas hasta el momento. En Washington, los investigadores buscan a un francotirador que se ha cobrado las vidas de 10 personas. Pero la policía que investiga el último asesinato en Ashland, Virginia, encuentra unas pruebas en los bosques cercanos a la escena del crimen que podrían esclarecer el caso. Se trata del casquillo de un rifle Bushmaster, el mismo utilizado supuestamente por el francotirador, así como una nota que parece escrita de puño y letra por el propio asesino. Los investigadores estudian la nota desde todos los ángulos. El asesino exige que la policía ingrese $10 millones en la cuenta de una tarjeta de crédito y hace una advertencia: vuestros hijos ya no están seguros en ningún sitio y en ningún momento. El asesino también hace una referencia críptica a conversaciones que mantuvo con un sacerdote acerca de un robo y un tiroteo ocurridos en una tienda de licores en Montgomery, Alabama. El detective Drew Tracy queda muy intrigado por la misteriosa referencia al tiroteo de la tienda de licores y entra en contacto con la policía de Montgomery. Les pregunté si podían contarme algo sobre aquel tiroteo y me dijeron sí, hubo un robo. Un individuo murió y otro quedó malherido. Cuando les pregunté acerca del calibre del arma utilizada, me dijeron que había sido una pistola del calibre 22. Y pensé, una pistola del 22 no encaja con las pistas que tenemos. ¿A qué viene todo esto? Parece un callejón sin salida. El calibre no es el mismo y además se trata de un arma de corto alcance. Pero entonces, ¿por qué lo menciona el asesino en su nota? Tracy indaga un poco más y averigua que el sospechoso del tiroteo de Alabama salió huyendo cuando fue sorprendido por un agente de policía que pasaba, pero en su huida dejó algo. Les pregunté si tenían alguna prueba forense y me dijeron que tenían un catálogo, una revista en la que posiblemente hubiera unas huellas dactilares. Les pregunté qué revista era y su respuesta me dejó paralizado. Me dijeron que la revista era Armalite. Armalite, un catálogo que vende rifles de asalto. El mismo tipo de arma usada por el francotirador, según han demostrado las pruebas balísticas. Cuando oí aquello, estaba seguro de que habíamos dado con algo importante. La policía de Alabama envía la revista al laboratorio del FBI, consciente de que las posibilidades son muy remotas. Nadie sabe todavía si las muertes de la tienda de licores están relacionadas con el francotirador de Washington. Los técnicos del laboratorio extraen una huella de la revista, pero se sorprenden al descubrir que no pertenece a ningún tirador del ejército, ni a una persona con un largo historial delictivo. La huella pertenece a un inmigrante ilegal de 17 años llamado Lee Boyd Malvo. Sus huellas dactilares quedaron registradas en 2001 cuando la policía acudió a un incidente de violencia doméstica. Valiéndose de la huella, la policía localiza a Malvo en el estado de Washington, a miles de kilómetros de la ola de asesinatos de la ciudad de Washington.
Nada parece encajar, pero los detectives deciden seguir el rastro de las pruebas y embarcan en el siguiente vuelo rumbo al estado de Washington. Las pruebas balísticas han proporcionado a los investigadores las primeras pistas sobre el francotirador. Pero en 1915 la ciencia balística está dando sus primeros pasos. Su primera gran prueba es el caso de Charles Stillow. Stillow, un jornalero, está acusado de matar a su jefe, Charles Phelps, y a su ama de llaves. Sirviéndose de balas de prueba y de las balas de la escena del crimen, el testigo pericial Albert Hamilton afirma haber establecido la coincidencia entre el arma de Stillow y el arma del crimen. El jurado escuchó cómo Hamilton relacionaba de forma incuestionable la pistola de Stillow con la de los asesinatos. Tras 6 horas de deliberación, el jurado regresa a la sala. Hallaron a Charles Stillow culpable de los asesinatos de Phelps y Walcott. Fue sentenciado a la silla eléctrica en la prisión de Sing Sing. Podía haber sido el fin de Stillow, pero no lo es. El condenado a muerte insiste en su inocencia. Además, es la primera vez que se han utilizado unas balas para condenar a un hombre en un crimen. ¿Y si las pruebas no fueran tan sólidas como el jurado había pensado? Los abogados de Stillow solicitan un nuevo juicio y un nuevo examen balístico. El tiempo pasaba y Stillow ya tenía fecha para su ejecución en la silla eléctrica. El mismo día programado para su muerte, el gobernador del estado pospone la ejecución y ordena que se revise el método empleado por Hamilton. Cuando llegó al corredor de la muerte la noticia urgente de que se le había concedido un aplazamiento de última hora a Stillow, sus palabras fueron: «Gracias al cielo, espero que puedan hacer algo por mí». Aunque Hamilton se había presentado a sí mismo como un experto en la fabricación de armas, entre otras disciplinas forenses, el gobernador nombra a un investigador especial, Charles Wade, quien recluta a 2 detectives de la ciudad de Nueva York, Willingham Jones y Harold Batts. Ambos poseían una dilatada experiencia en la identificación de armas de fuego, y Wade les pidió que realizaran unas pruebas con la pistola de Stillow. Deciden repetir la prueba que Hamilton aseguró haber realizado cuando testificó en el juicio. Quieren comprobar si ellos también encuentran los mismos 9 arañazos que Hamilton dijo haber hallado en las balas de la pistola de Stillow. Los detectives llevan a cabo su propia prueba para comparar las balas de la pistola de Stillow con las balas extraídas de las víctimas de los asesinatos. Todavía no ha llegado la era de los tanques de agua y de los modernos laboratorios de balística, así que los detectives disparan con la pistola de Stillow a una bala de algodón y después recogen el proyectil. Examinaron la bala de prueba y pensaron: esto no se parece en nada a la bala del asesinato. Jones y Batts no saben a qué achacar esta contradicción. Se preguntan si la limpieza de la pistola producirá un efecto distinto, y es entonces cuando se llevan una sorpresa mayúscula. El cañón está tan lleno de suciedad que se dan cuenta de que hace años que nadie ha limpiado la pistola. Es decir, que no se había disparado. Así que llegaron a la conclusión de que Hamilton no había hecho ninguna prueba con aquella pistola. De repente la sombra de la duda planea sobre todo el caso. ¿Falseó Albert Hamilton los resultados de sus pruebas para condenar a un hombre inocente? Solo hay una forma de saberlo: emplear el mismo método que se supone que Hamilton había usado contra Stillow. Las balas usadas en el crimen no parecen coincidir con las de la pistola de Stillow, pero todos quieren estar completamente seguros. Para realizar un análisis más científico, Charles Wade pidió a un hombre llamado Max Poser que examinase las pruebas, las balas mortales y la pistola. Poser llevará a cabo una revisión más exhaustiva de todos estos elementos, usando potentes lentes para fotografiar las pruebas. El destino de Charles Stillow depende de los resultados de este test. ¿Será finalmente exculpado o enviado de nuevo al corredor de la muerte?
Las pruebas balísticas utilizadas para condenar a Charles Stillow están de nuevo bajo el microscopio. Un nuevo equipo de investigadores cree que el reo puede haber sido condenado aportando pruebas falsas. El científico Max Poser va a comparar las balas de prueba de la pistola de Stillow con las balas extraídas de las víctimas. Y ve algo que Hamilton dejó pasar por alto. Cuando examinó las balas mortales, cada una poseía una marca distintiva, que sugería que el estriado del cañón de la pistola que disparó las balas tenía una deformación. Pero al examinar la pistola de Stillow, no encuentra esa deformación. El estriado de la pistola de Stillow tiene sus propias marcas distintivas, pero son muy distintas. Y dado que el cañón del revólver de Charles Stillow no pudo haber creado esa marca, Poser descartó la posibilidad de que los asesinatos se hubieran cometido con esa arma. La supuesta prueba de Hamilton era un embuste. Pero el estriado de la pistola de Stillow ha dejado también su propia marca distintiva, lo que demuestra que cada juego de balas posee su propia rúbrica, solo que en este caso ambas no coinciden. Es un enorme avance para la balística, ya que demuestra que las marcas de una pistola pueden ser suficientes para declarar a un hombre culpable o, en este caso, inocente. Lo que Jones y Batts descubrieron hizo trizas el testimonio de Hamilton durante el juicio. Él no había probado la pistola, simplemente se había presentado en el juzgado con unas fotografías y unas balas viejas. Hamilton había mentido, había cometido perjurio y había convencido al jurado porque en aquellos tiempos nadie sabía gran cosa sobre la identificación de armas de fuego. Hamilton continuó ofreciendo sus expertos servicios durante algún tiempo, hasta que finalmente su carrera se hundió cuando se ofreció a comparecer como testigo tanto de la defensa como de la acusación en el mismo juicio, simplemente al mejor postor. Sin embargo, el hecho de que Hamilton fuese capaz de trabajar tanto tiempo indica lo rudimentario que todavía era en aquellos tiempos el trabajo policial. En 1915, la criminología no era un arte, ni una ciencia. Era algo muy burdo. De modo que si se había cometido un asesinato con una bala del calibre 22 y tu sospechoso tenía un revólver del calibre 22, el caso podía considerarse prácticamente resuelto. El caso de Stillow es un buen ejemplo de cómo se llegaba a conclusiones incorrectas basándose en pruebas insuficientes. Llegaron a la conclusión de que él era el asesino, simplemente porque poseía un arma del mismo calibre que las balas encontradas en las víctimas. La nueva prueba balística que demostró que la pistola de Stillow no era el arma del crimen bastó para que Charles Stillow fuese puesto en libertad. Sin esta revisión de las pruebas balísticas, un hombre inocente habría acabado en la silla eléctrica. A pesar de todos sus errores, el caso de Stillow sirvió de plataforma de lanzamiento de la balística forense moderna. En 1925, 10 años después del caso de Stillow, Charles Wade, Calvin Goddard, Philip Gravel y John Fisher fundan el Departamento de Balística Forense, el primer laboratorio del mundo dedicado en exclusiva a la identificación de armas de fuego. En la década de 1970, los expertos en balística comienzan a utilizar potentes microscopios de electrones, lo que les permite ver y analizar las balas con mucho mayor detalle. Y una década después, el FBI publica su Archivo General de Características de Estriado, un archivo que contiene los patrones de campos y surcos de todas las armas de fuego fabricadas, lo que facilita mucho a los científicos forenses la identificación de las balas según su procedencia. Y cada uno de estos avances tecnológicos aumenta la certidumbre en los tribunales. Sin embargo, a los detectives de Washington que andan a la caza del francotirador aún les queda mucho para llegar a ese punto. Disponen de la huella dactilar de un posible sospechoso, Lee Boyd Malvo, a quien han localizado en Tacoma, Washington, pero eso es lo único que tienen. Averiguaron que Lee Boyd Malvo vivía en una casa de la organización caritativa Lighthouse Mission, con otro individuo llamado John Muhammad. John Muhammad, un nombre que les suena a los investigadores y que les hace recordar la línea telefónica que habían abierto al inicio de los atentados.
Alguien que se identificó como señor Holmes había llamado para advertir sobre un hombre llamado John Muhammad. Un tal señor Holmes, desde la costa oeste en el estado de Washington, llamó y dijo que en el ejército había tenido un compañero llamado John Muhammad y que tenía la impresión de que podía estar involucrado porque tenía un rifle de asalto. Y no un rifle cualquiera, sino un rifle de asalto Bushmaster, una de las armas que según las pruebas balísticas podría haber usado el francotirador. Teníamos una huella dactilar y algo de información sobre John Muhammad y acudimos a nuestra base de datos para obtener fotografías y todos los datos disponibles sobre John Muhammad. Al indagar más a fondo descubren que John Muhammad es perfectamente capaz de usar un rifle de asalto. Descubrimos que poseía formación militar y comenzamos a atar cabos. Durante semanas la policía ha estado buscando desesperadamente una furgoneta blanca, pero finalmente resulta una pista falsa, ya que Muhammad conduce un Chevrolet Caprice. Ahora teníamos un vehículo y dos individuos. Solo nos quedaba presentar los cargos. Se ha expedido una orden de detención contra John Allen Muhammad, considerado armado y peligroso, y que podría ir acompañado de un menor de edad. La policía tiene que dar con John Muhammad y Lee Boyd Malvo antes de que vuelvan a matar. La policía publica la marca y el modelo del coche que conduce Muhammad. A las pocas horas reciben una pista que los lleva a una zona de descanso de una autopista de Maryland. La policía localiza el Caprice, irrumpe en la zona de descanso y detiene a ambos sospechosos, John Muhammad y Lee Boyd Malvo. Enseguida descubren que no solo se trata de un vehículo de huida, sino que forma parte esencial de la ola de crímenes. El asiento de atrás puede reclinarse para acceder al maletero. Desde allí Muhammad podía disparar a sus víctimas a través de un orificio practicado justo encima de la matrícula del coche. Con los francotiradores ocultos en el coche y la dificultad de percibir el sonido de un disparo de rifle en la distancia, los francotiradores habían ideado lo que parecía ser el crimen perfecto. Sin embargo, solo hizo falta un puñado de pruebas, las balas alojadas en las víctimas y una huella dactilar en una revista, para desenmascarar a los asesinos. Y ahora una última prueba podría significar su perdición. Bajo el asiento del coche de Muhammad, la policía encuentra la que podría ser el arma de los crímenes, un rifle de asalto Bushmaster 223. Detenidos aquellos dos individuos, el laboratorio tenía todavía que realizar el análisis balístico del arma para relacionar el rifle con las 11 balas disparadas. Con Malvo y Muhammad entre rejas, los expertos en balística entran en acción. Los investigadores me trajeron el Bushmaster y decidimos que teníamos que probarlo para obtener muestras y compararlas con las pruebas que habíamos estado recibiendo las 3 semanas anteriores. Si pueden demostrar que las balas del Bushmaster coinciden con las encontradas en las víctimas, el caso contra Muhammad y Malvo estará cerrado. Probamos el rifle en el tanque de agua y recuperamos las balas. Dandridge compara los campos, los surcos y las estrías de sus balas de prueba con los de las balas extraídas a las víctimas. Mientras, Tracy y el resto de investigadores esperan. Recuerdo que aguardaba impaciente aquella llamada telefónica y parecía que nunca iba a llegar, pero al final la recibimos. Nos dijeron que habían encontrado un vínculo entre el rifle y los 11 casos. El rifle Bushmaster 223 coincide con las balas encontradas en todos los atentados del francotirador. En ese momento, supimos que teníamos el arma. La habíamos identificado, al igual que las marcas de los disparos efectuados anteriormente con esa misma arma. Lo único que sabía era que ya la teníamos y que las balas se habían disparado con ese rifle. La relación entre las balas es tan concluyente como si hubieran encontrado las huellas dactilares del asesino en la escena del crimen.
Según los resultados de las pruebas forenses, el rifle encontrado en el vehículo ocupado por Muhammad ha sido identificado como el arma de los asesinatos. Con el Bushmaster identificado como el arma usada por el francotirador de Washington y Malvo y Muhammad a buen recaudo, la pesadilla del área metropolitana de Washington ha terminado. La gente estaba muy asustada, incluidos los niños. Durante aquellos 22 días la vida cambió. Esos dos individuos cambiaron las vidas de millones de personas de la zona. Y eso era en parte lo que pretendían. Querían sembrar el caos y provocar una controversia. Actuaron en zonas distintas porque querían provocar un conflicto político, así como un enfrentamiento entre los diferentes cuerpos de policía. Querían dispersar a las fuerzas policiales para que no hubiera ninguna concentración de agentes en una zona determinada. Por eso se desplazaban de un sitio a otro, para provocar que nos dispersáramos. El juicio comienza en octubre de 2003 y las pruebas balísticas constituyen el elemento clave del caso de la Fiscalía contra Malvo y Muhammad. Muhammad es condenado y sentenciado a muerte. En noviembre de 2009 es ejecutado mediante la inyección letal. Leroy Malvo se declara culpable y en la actualidad cumple condena por 6 cadenas perpetuas en una prisión de Virginia. Desde el año de los atentados del francotirador de Washington, la identificación balística se ha hecho aún más precisa. El sistema de identificación balística, conocido como IBIS, se sirve de sofisticados equipos electrónicos y de tecnología óptica para digitalizar y cotejar imágenes de casquillos y proyectiles encontrados en escenas de crímenes. La base de datos nacional del IBIS proporciona a todos los investigadores de Estados Unidos acceso a pruebas balísticas de casi todos los crímenes conocidos perpetrados con armas de fuego, y les ayuda a compartir información y a llevar a más criminales ante la justicia. En la actualidad, los expertos en balística usan imágenes tridimensionales para crear modelos topográficos y medir cuantitativamente el área superficial de una bala, lo que les permite realizar comparaciones todavía más precisas. Las últimas novedades de la tecnología de armas de fuego del siglo XXI han producido armas que usan sensores biométricos, capaces de medir la forma en que una persona agarra el arma para que únicamente su dueño pueda apretar el gatillo. Con cada avance tecnológico, la balística forense gana en eficiencia a la hora de atrapar a los criminales. Y gracias a los investigadores pioneros de principios del siglo XX y a las continuas innovaciones de la balística, no cabe la menor duda de que los hallazgos hechos en el laboratorio se traducirán en una mayor justicia en los tribunales.